Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una semanita más, porque Dios es bueno todo el tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Hoy en día quiero me gusta platicarle algunas cosas para entender más acerca de lo que Dios quiere darnos a entender en sus mensajes cada semana. Cuando yo era adolescente, entré en la secundaria de 10 años, entré más pequeño que todos los compañeros que estaban en la escuela, y yo fui un niño muy rebelde. Mis padres están aquí, lo podrán constatar. Ellos iban muy seguido para los reportes que había en mi haber. Y bueno, uno de esos reportes que aconteció en mi vida, que me dio mucha pena, fue uno en el cual yo fui sorprendido. Yo fui sorprendido de la secundaria. Yo los días martes tenía que llevar mi bata de laboratorio de manera forzosa. Yo tenía que llevar esta bata y yo era muy olvidadizo, sigo siendo olvidadizo. Y los martes llegaban y la bata. Y sin bata no puede pasar uno al laboratorio. Entonces pasaba que los días martes que me tocaba la bata, la llevaba una vez sí, faltaba 3 veces no. Y había un compañero ahí en mi salón que se llama Fernando Andrés Martínez Fabián, me acuerdo bien de su nombre, porque su bata tenía su nombre escrito. Y me acuerdo muy bien de eso exactamente. Yo una ocasión ya tenía muchos reportes y me dijeron que yo iba a reprobar si no entraba ya al laboratorio. Y cuando entré al laboratorio se me hizo fácil tomar la bata de él y ponérmela. Lo hice así 2 veces. Y la tercera vez que ocurrió esto, pues ya fui sorprendido. Llegó el prefecto y me dijo: Janis Díaz Arellano, venga para acá. Y yo estaba en el laboratorio de biología bien emocionado con las plantitas, haciendo mi experimento. Y cuando me habla él, me habló para decirme: ¿esa bata que traes puesta de quién es? Y yo: es mía, manteniendo mi mentira. ¿Estás seguro que es tuya? Pero para esto todo el salón me estaba mirando así como están ahorita, todos callados y viendo lo que el prefecto me decía. Y yo le decía: sí es mía, estoy seguro, pero yo no sabía que la bata tenía escrita el nombre. Y cuando me dice: a ver, quítase la bata. Para eso yo siempre he sido delgado. Y la bata me quedaba, pues, cuando dicen que te quedó grande el muerto, así estaba la bata. Cuando me dice: quítese la bata, me la quito, revisa el nombre y me dice: ¿qué nombre está escrito ahí? Y ya le digo: sí, es de mi compañero Fernando Andrés. ¿Y por qué dijiste que era tuya? Le dije: la verdad, pues no tuve nada que decirle. Me sorprendió y me dio una pena que se me bajó, como cuando se te baja la sangre así, los colores, y vuelves de color 3 veces. Con esa pena se lo cuento a usted porque fui sorprendido en el acto de mi mentira. Fui sorprendido en el acto y es bastante vergonzoso cuando uno pasa este tipo de situaciones. Por eso es que el día de hoy quiero llevarle a usted a meditar en este acto que acabamos de leer del Evangelio de Juan capítulo 8. Nos va a hablar de una mujer que fue sorprendida, una mujer que fue severamente expuesta y que vamos a ver cómo el Señor Jesucristo tuvo misericordia, tuvo amor por esta mujer y definitivamente experimentó esta mujer el perdón. Quiero que vayamos a la presencia de Dios en oración una vez más. Sabemos que la presencia de Dios está aquí, pero queremos que su Espíritu Santo sea el que hable en este momento. Por eso quiero pedirle que cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Señor y Padre mío, aquí estoy en esta hora, agradeciéndote el privilegio que me das de acercarme confiadamente a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de esta congregación, Señor, que está gozosa y deseosa de estar en este momento aquí, escuchando tu palabra. Bendice, Señor, cada palabra que pueda salir de este ser imperfecto que está parado aquí. Bendícela, Señor, y permite que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en este lugar y que traigas convicción de lo que tú quieres hacer a través de ti mismo en esta hora. Tú sabes que yo no tengo nada que decir en este momento, todo proviene de ti y te pido perdón por aquellas cosas que pudiera decir que no están bajo tu control. Yo te ruego, Señor, que hagas una obra en nueva vida y en cada uno de sus miembros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús es en quien hago esta oración. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar con este pasaje de Juan capítulo 8. Vamos a escudriñarlo desde el versículo 1, por si puede tenerlo abierto
a la vista, a la mano, está correcto. Si no, puede seguirlo conforme yo lo vaya leyendo. Comienza así este pasaje. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. El Señor Jesucristo venía de la fiesta de los tabernáculos, había terminado, y todos, absolutamente todos, habían vuelto a su lugar, pero él no. Como usted sabe, el Señor Jesucristo, él era un apasionado de todo lo que tenía que ver con la obra del Padre, y él se quedó en ese lugar a predicar y a enseñar a todos los que estaban en el templo. No perdamos de vista que él estaba en ese lugar. Dice, en la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Justamente lo que le acababa de comentar a usted. Esta mujer fue sorprendida. Es decir, el Señor Jesucristo estaba enseñando en ese lugar, y de pronto llegaron los escribas y fariseos en ese momento y llegaron a interrumpir la enseñanza que él tenía. Nosotros sabemos y entendemos que los fariseos estaban muy unidos porque tenían algo en común, que tenían que llevar a cabo la ley que tenían que cubrir ellos y que tenían que llevarla a cabo todos los días de su vida. Ahora, todos los que eran escribas eran personas con un alto grado de nivel de alfabetización, eran personas que hablaban muy bien, eran personas muy enseñadas, y como sabemos, en aquellos entonces había mucha gente que no tenía estudios, había mucha gente que creía todo lo que decían ellos. Entonces eran unas personas bastante respetadas, los escribas y los fariseos. Sin embargo, cuando llegaron ahí a interrumpir al Señor Jesucristo, porque él estaba enseñando la ley, el Señor Jesucristo enseñaba la ley y enseñaba todas las escrituras, ellos lo único que buscaban no era interrumpirlo. Todos los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos que ellos intentaban destruir, querían hacer caer, querían hacer ceder al Señor para ver en qué le encontraban fallas para quitarlo, porque tenían celos de él, porque él enseñaba con autoridad, así dice la palabra. Él enseñaba porque él vivía todo lo que enseñaba y lo que predicaba. Entonces, cuando ellos se acercaron a desacreditarlo a la vista del pueblo, hicieron un plan que no les funcionó. Hicieron un plan que ahorita lo vamos a narrar. En el versículo 4 dice, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense, empezando con hipocresía. Los fariseos le dicen al Señor Jesucristo, Maestro. Es la hipocresía del hombre, la hipocresía de la religiosidad. Llegaron y le dijeron, Maestro. Empezaron diciéndole de esta manera y le dijeron, esta mujer, me imagino la situación, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio, así tal cual, como lo estamos platicando. Entonces, cuando esta mujer estaba ahí, ¿cómo cree que llevaron a la mujer? ¿Se imagina la escena cómo llegaron a esa mujer que nos narra aquí que era la mujer adúltera? La llevaron a empujones, la llevaron arrastrando, la llevaron agachada, avergonzada. No sé cómo la llevaron a la mujer. Lo que sí nos narra aquí la Escritura es que llegaron con la mujer y dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y algo maravilloso que nos narra aquí la Escritura es que esta mujer evidentemente no despertaba nada de compasión y nada de misericordia por los fariseos. No despertaba nada absolutamente en ellos. Ellos la veían como una pecadora y la señalaban. Esa era la función de la religión, y hasta hoy en día es la función de la religiosidad: señalar al que está mal, señalar a aquel que pecó, señalar a aquel que está en pecado, señalar, pero no con el propósito de restaurarlo, sino con el propósito de que vean que él es peor que yo. Eso siempre ha sido el común denominador de la religión. Por eso es que el Señor Jesucristo, en su amor y en su misericordia, él no vino a vivir religión. Él vino a presentarnos el Evangelio y a vivirlo de una manera extraordinaria. Dice el versículo 5, fíjense lo que hacían con las mujeres o con las personas que eran encontradas en adulterio. Versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y le preguntan, ¿tú pues qué dices? Es la pregunta que le hacen a él. Estaba el Señor Jesucristo en el templo enseñando, y de pronto llegan con esta pregunta y le dicen, ¿tú qué dices? Moisés dijo esto, tenemos que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y el Señor Jesucristo, con una hermosa forma de contestación, él no dijo en ese momento absolutamente nada. Únicamente él lo que hizo fue escuchar
lo que estaban diciendo estos hombres y estos fariseos que estaban en ese lugar. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Sí se acuerda usted? Éxodo capítulo 20. No cometerás adulterio. Todo aquel, déjeme platicarle algo, todo aquel que cometía adulterio en el Antiguo Testamento, fíjese lo que enseña la palabra de Dios. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así tú quitarás el mal de Israel. Yo me imagino, si la ley aplicara hoy en día en este mundo, ya hubiera matado más que la pandemia. ¿Cuánto adulterio podemos ver hoy en día, incluso entre personas del pueblo de Dios? Y no estoy exento de eso. Déjeme platicarle. Ahorita vamos a ver por qué le quiero exponer esto. Porque esto enseñaba la ley. Esto era lo que los fariseos estaban enseñando en ese momento. Y le dijeron al Señor Jesucristo, ¿tú pues qué dices? ¿Por qué es tan fuerte? Y esto lo vi en un estudio que tuvimos. ¿Por qué es tan duro el pecado del adulterio? Sencillamente porque Dios nos dio este mandato de no adulterarás. Porque Él nunca aprobó el divorcio. Ahí le va, sencillamente porque Dios te ama. Dios te dijo, no adulterarás porque te ama. ¿Sí alcanzamos a captar eso? No es una prohibición que Dios nos da. Es un cuidado que Dios nos da porque donde hay matrimonios destruidos, hay hijos destruidos, hay papás destruidos, hay suegros destruidos, hay familias destruidas y todo lo que tenga que ver con destrucción porque es el pecado. Entonces, al decirte Dios, no adulterarás, es un acto de amor, un acto de protección hacia sus hijos, como decirle a tu hijo, no agarres la plancha, porque si agarra la plancha, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Entonces Dios nos dice, no adulterio, es un mandato de Él, aunque sabemos, y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más, lo feo que es el pecado. El día lunes, no, el domingo pasado mi niño vio la película de Spider-Man 3. Y en esta película sale un muñeco negro que se llama Venom. No sé si alguno ha visto esta película. Y cuando lo despojan a él del cuerpo, se queda el mono todo feo, negro y espantoso. Yo creo que si viéramos con nuestros ojos el pecado como es, se vería peor que esa escena que yo vi. Es algo feo el pecado. Es algo feo delante de Dios. Ahora, algo que quiero compartirle a usted y quiero que no lo perdamos de vista y quiero que entendamos lo que el Señor nos va a decir en esta hora. ¿Qué hacen los deportistas? Juegan. ¿Qué hacen los cazadores? Cazan. ¿Qué hacen los pecadores? No lo escuché. Pecan. Y usted y yo vivimos en un mundo caído. Así es que el que diga que no comete pecado, le hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, si yo soy una persona que vivo en un lugar en pecado, yo soy un pecador delante de Dios. Ahorita me voy a adentrar más en la forma en que el Señor Jesucristo vio este acto de pecado. Porque muchas veces nos sentimos atacados, nos sentimos agobiados, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, porque Él siempre se caracterizó por su justicia y su compasión. El Señor no hizo vista ciega a lo que ocurrió, pero vamos a ver cómo actuó, cómo hizo todo lo que enseñó, porque el Señor estaba mostrando algo hacia esta mujer. ¿Qué es lo que sabemos de esta mujer? Nada más sabemos que fue sorprendida en el acto de adulterio. No sabemos nada más de esta mujer. No sabemos si era una buena esposa, no sabemos si era una buena madre, no sabemos si era una buena vecina, no sabemos absolutamente nada. Únicamente nos dice aquí la palabra que era una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y el Señor Jesucristo se caracterizaba por algo, le decían el amigo de los pecadores, porque se sentaba con ellos a comer. Pero ¿sabe algo? Él se sentaba con ellos a comer porque dice, yo no vine a salvar a los justos, sino vine a traer a pecadores, a salvar a pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. A eso vino el Señor. Él vino no por los justos, Él vino por los pecadores y Él vino para que nosotros nos arrepintiéramos y creyéramos en Él. Por eso es que a Él le decían que era amigo de publicano y pecadores. Así lo narra en Mateo 11:29. El Señor Jesucristo se sentaba con cualquier persona, pero no se sentaba para hacer lo que hacía la persona,
se sentaba para testificarle y decirle: el reino de los cielos se ha acercado, convertíos y arrepentíos. Eso dijo el Señor Jesucristo. No condenó. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el Señor no vino a condenar, sino Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él no vino a condenar. Y yo te quiero poner esto en el contexto porque nosotros hoy en día somos muy dados a condenar a las personas. Cualquier equivocación que ocurra, somos dados a condenar y a enjuiciar. Y esa no es nuestra labor. Nuestra labor es amarles, pero no dejarles que sigan viviendo en ese tipo de pecado. Así como yo tengo los míos, todos aquí en este lugar tienen su dosis de pecado. Así nos enseña la palabra. Y dice el Señor en Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera, dice el Señor. En ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado. Por eso es que esta mujer fue ante ese lugar y no fue condenada por el Señor. Ella encontró gracia y misericordia. Algo que nosotros vemos, que los judíos, ellos querían apedrearla, ellos querían realmente hacer justicia según su ley, de acuerdo a lo que ellos consideraban que era lo que tenía que hacer. Ahora, el plan que ellos fraguaron contra el Señor Jesucristo tenía mucha precisión, bastante precisión, porque lo pusieron entre la espada y la pared. ¿Qué pasaba si el Señor Jesucristo decía: vamos a apedrearla? ¿Qué hubieran pensado todos los que le estaba enseñando Él? Mira, es igual que ellos, lo vine a condenar. ¿O qué hubiera pasado si Él hubiera dicho: no, hay que perdonarla nada más porque sí, la perdonamos, no pasa nada? ¿Qué hubieran pensado todos los que estaban siendo enseñados por Él? Fue un plan preciso para hacerlo tropezar al Señor. Por eso es que esta trampa no funcionó, porque el Señor Jesucristo tiene los mismos atributos de Dios porque es Dios mismo. Él todo lo sabe. Él sabía lo que tenían en su corazón los escribas y fariseos que se acercaron. En el versículo 6, fíjense lo que dice. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando mis hermanos estaban pequeñitos, Jonathan y Irving, que están aquí, ellos jugaban fútbol desde pequeñitos, nosotros jugábamos básquetbol, pero ellos jugaban en campos de tierra. En campos de tierra donde jugaban con niños bien pequeñitos. Y ahí se veía a todos los niños, ¿sabe cómo va la bola? Y ahí van para allá todos. No recuerdo bien si nada más era mi hermano Irving o algunos otros niños que se ponían en la tierra a jugar así. Ellos no les importaba el fútbol, ellos veían la tierra de esa arenita y se ponían a jugar. Cuando leí esta escena dije: ¿qué estaría escribiendo el Señor Jesucristo? ¿Qué mensaje estaría dando cuando empezó a decirles que le estaban diciendo, le estaban tentando, y el Señor Jesucristo se inclinó y empezó a hacer esto sobre la tierra? ¿Qué mensaje cree que piensa usted que Él estaba escribiendo? Muchos se atreven a decir muchas conjeturas. No podemos decir afirmar algo que la Biblia no enseña. Pero sí sabemos que el Señor se inclinó hacia el suelo y empezó a escribir algo ahí. Él empezó a escribir y no sabemos qué fue, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo, cuando le dijeron esto, Él guardó silencio, absoluto silencio ante las acusaciones y ante lo que querían hacerlo caer a Él. Por eso es que cuando leemos este pasaje y vemos al Señor que estaba hacia el suelo, no sabemos qué escribía, pero algunos afirman, déjeme decirle qué es lo que algunos dicen, que Él estaba dejando tiempo pasar para que hubiera una reacción diferente entre todas las personas, para ver qué más decían, a ver qué más pasaba en el lugar. Y en el versículo 7, fíjese lo que dice. Versículo 7 de Juan capítulo 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué les demostró aquí el Señor Jesucristo? Muchas cosas les demostró aquí. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Si Él dijera esto en este momento aquí, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, ¿cuántos aventaríamos una piedra? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente podríamos apedrear a alguien si no tuviéramos pecado? Estos hombres, cuando se acercaron a acusar a esta mujer, nunca se escudriñaron a ellos mismos. Ellos tenían su ley y vivían su religiosidad y decían: esta es más pecadora que yo,
vamos a exponerla y vamos a enseñarla ante los demás. Por eso es que es necesaria la inocencia de un acusador. Cuando alguien acusa, como cuando están los niños pequeños, ¿verdad? Mamá, me pegó mi hermano. ¿Y tú qué le hiciste? Cuando tú vas a acusar, necesitas ser inocente de lo que estás acusando. Y estos hombres que acusaron a la mujer adúltera no eran inocentes. No eran inocentes. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos. Todos caímos en pecado. Así nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que los judíos querían enjuiciar a esta mujer. Hace tiempo leí una publicación, no sé si la publicó Augusto o alguien más, donde narra el cristal de la vecina, donde estaba un esposo y una esposa, estaban en su casa y de pronto había una señora vecina que de pronto lavaba sus sábanas blancas, de esas personas que les gustan sábanas blancas, las tendía y la mujer le decía a su esposo que estaban en la otra casa: mira a la vecina, le quedan bien amarillentas sus sábanas. Y el esposo callado, ya saben cómo somos los hombres, ¿verdad? Calladitos, escuchando. Y de pronto le dice la mujer a los 3 días: mira, volvió a lavar las sábanas y se ven bien amarillas, pero amarillas. Y el esposo callado. Pasaron 3 días más y la esposa se asomó y la mujer le dice: mira, ya aprendió a lavar las sábanas, ya se ven blancas. Y le dice el esposo: pues lo único que hice fue lavar nuestras ventanas, porque nuestras ventanas eran las sucias, no eran las cobijas o las sábanas de aquella mujer de enfrente. Qué fácil es ver el pecado de otros, es facilísimo. El pecado de mi esposo, el pecado de mi esposa, el pecado de mis hijos, el pecado de mi vecino, pero nunca ves a tu interior, nunca miras hacia adentro, siempre ves el de los demás, que porque si él hace esto, que porque si él hace aquello. Yo digo, examínate a ti mismo, primeramente examínate a ti mismo. Cuando yo recibí este mensaje del Señor y me lo confirmó a través de Julio el día jueves, de algo que me envió, yo dije, tengo que examinarme a mí mismo. Tengo que examinarme todos los días de mi vida, a ver si estoy en la fe. Y mi deber siempre ha sido: Señor, ten misericordia de mí. Antes de criticar a alguien más, ayúdame, Señor, a ver el pecado mismo, el pecado que hay en mí. Eso es lo que yo quiero visualizar, Padre. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos, que nosotros vivimos en un mundo y una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el Señor ya no quiere que vivamos en el pecado. Ahorita vamos a adentrarnos en esto. Pero el Señor ya no quiere que nosotros estemos viviendo en pecado. Él ya no quiere, porque somos sus hijos. Fíjense, cuando quisieron acercarse al Señor, Él les dijo en Juan 8:46, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¿El Señor Jesucristo tenía pecado? Por nosotros fue hecho pecado. Él no conoció pecado. Por nosotros, Él fue hecho pecado. Él era el único en ese lugar que no tenía pecado. Por eso es que cuando empezó este juicio tuvo que haberse llevado a cabo sin acepción de personas. Todos en ese lugar eran igualmente culpables. Todos, absolutamente todos, pero todos los hombres muy inteligentes dijeron, la mujer fue sorprendida. Yo me pregunto algo. Para que hubiera adulterio, había una mujer. Y tenía que faltar un hombre. Y usted no se pregunta, ¿por qué el hombre no apareció en la escena? ¿Por qué no apareció el hombre también? Porque el hombre merecía ser apedreado en ese lugar también. Él merecía ser enjuiciado en ese lugar. Muy probablemente podía haber sido un fariseo de la ley. Pero hay que cubrir al hombre, hay que cubrir al que pecó y hay que sacar a la mujer. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Por eso cuando leemos este pasaje, vemos que la sociedad, así como tal, aplicamos distintos niveles de severidad con los pecados. Decimos, es que ese pecado estuvo muy fuerte. Pero para Dios, un pecado basta para condenar nuestras vidas y enviarnos al infierno. Un solo pecado. Sea tu pecado el mentir, sea tu pecado el adulterar, sea tu pecado el engañar, el mentir, y todos los pecados que nos enlista la palabra de Dios. No es diferente el pecado del adulterio. No quiero que exaltemos el adulterio de, está hablando a los adúlteros. No.
Estamos hablando del pecado en sí, del pecado en general. Y si tú no tienes convicción de pecado, déjame decirte algo, necesitas pedirle al Señor, porque Él es el que convence de pecado, así lo enseña la palabra. Él viene a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. El Señor es el que hace esta obra. Por eso, si tú no te ves tan malo, si tú no te crees tan mala persona, pídele al Señor, Señor, revélame lo que hay oculto en mi corazón, y realmente Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces acerca del pecado mismo que mora en ti. Por eso te necesitamos revisar. Ahora, todos los pecados van a ser juzgados en aquel día. La codicia, ¿cuántos de aquí codician? No levante la mano. ¿Cuántos de aquí tienen gula para comer? ¿Cuántos de aquí saben hacer lo bueno y no lo hacen? Eso solo por mencionar algunos. Mencionar algunas cosas que el Señor nos enseña. Por eso no es tan diferente el pecado del adulterio. Por eso decimos, no, yo no voy a caer en eso. No, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser faltarle el respeto a tu esposo. Puede ser no amar a tu esposa como el Señor te enseña que la ames. Todo eso se puede englobar aquí. Todo se engloba en la palabra de Dios. Por eso ningún pecado es diferente. Fíjense lo que hicieron los fariseos. Vamos a continuar con el pasaje. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dios ha dejado en nuestro corazón su ley escrita. Romanos 2:15, así nos lo enseña la palabra de Dios. En nuestro corazón dejó la ley escrita. Seas creyente o no lo seas. Dios ha puesto su conciencia o su ley en nosotros. Aunque aquellos que niegan la existencia de Dios y viven como si no existiera Dios y no quieren tomar en cuenta a Dios, dicen que no existe. Mas sin embargo, ellos tienen en su corazón la ley escrita de Dios. Recuerdo que cuestionaron a un pastor diciéndole que a qué le tenían miedo a los cristianos. A esto de el matrimonio igualitario, al aborto. Y el pastor le dijo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cierra las puertas cuando te vas a dormir? El cuate se quedó así sorprendido. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué cierras tus puertas? ¿Por qué cierras las puertas cuando te vas a dormir? Pues es lo mismo, exactamente. No es que tengamos miedo, tenemos temor de Dios y obedecemos a Dios. Todas las personas tenemos algo escrito en nuestro corazón acerca de lo que Dios puso en nosotros. Por eso, cuando los fariseos se acercaron a decirle al Señor Jesucristo que esa mujer había sido sorprendida, llegaron a enjuiciarla y ellos tenían la sensación de que el Señor Jesucristo, cuando les contestó, como si Él los viera expuestos. ¿Cuántos han pasado esta pandemia en casa? A ver, levante su mano. Digo, generalmente, yo sé que sale al súper, alguno. Ok, quiero preguntarle algo. ¿Cuánto pecado pudo cometer usted en estos cerca de 90 días? ¿Cuánto? Yo sí quiero que analicemos nuestras vidas, hermano. Quiero que las analicemos a la luz de la Escritura. Porque estos hombres se sintieron expuestos ante el Señor Jesucristo cuando Él dio estas palabras. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y cada uno, me imagino con sus piedras así, bien emocionados para aventarlas. Y en el momento, así miren, como si nadie los hubiera visto. Y empezaron a irse uno a uno, desde los más viejos hasta los más postreros. Enseña la palabra de Dios. Nadie se atrevió a apedrear a esta mujer. Nadie. Siendo hombres religiosos, hombres que decían que cumplían la ley, siendo hombres que decían cumplir todo lo que les decían, ninguno se atrevió a arrojar esta piedra. ¿Por qué? Porque sus conciencias les acusaban que habían pecado en su vida. Y eso es lo que hace el Señor. Nos da esta convicción porque dice después que el Señor Jesucristo quedó solo y la mujer estaba en medio. Imagínense el acto de esta mujer. Todos empezaron a bajar la piedra y se quedó el Señor Jesucristo. Y siendo el único que no cometió pecado, que podría haberla matado a pedradas, no lo hizo. El único que no cometió pecado, que podía haberla apedreado,
Dios mismo no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque Él iba a pagar por esos pecados. Él pagó por tus pecados y los míos. El único capaz de matarnos a pedradas, de echarnos al infierno, te amó. Y te dijo, sobre mis hombros yo voy a cargar tus pecados. Y ese es un acto de amor maravilloso, hermano. No sé si lo puedas dimensionar. El único capaz de echarnos al hoyo, te dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es lo que hace Dios. Gloria a Dios en las alturas. De verdad, el Señor es maravilloso. El único capaz de juiciarnos, de condenarnos, vio a la mujer en medio y Él le dijo exactamente esto. Enderezándose Jesús en el versículo 10, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Dónde estaban los que te acusaban? Y después le dice, ¿ninguno te condenó? ¿Ninguno? ¿Dónde están los que te acusaban? Por eso te digo, no hay que ser prontos para acusar a las personas. Antes de acusar a alguien, examínate a ti mismo. Examínate. Y ya que te examines, ora por las personas. Ámalas como el Señor las amó. Ámalas, porque el Señor nos ha dejado un mandamiento maravilloso. En el versículo 11, para culminar este pasaje, le contesta, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Dónde están todos los que condenaban? ¿Dónde estaban? La mujer, fíjense bien, esta mujer no presentó ninguna excusa. No dijo, es que me incitó el hombre. Es que me pusieron un 4. Es que en Facebook me dio like y yo fui. Esta mujer no puso pretextos. Fíjense lo que cuando llegó el Señor, ella se quedó callada porque sabía que había cometido pecado y volteó a ver al Señor y el Señor la miró y la amó. El Señor hizo este acto maravilloso. Él no la avergonzó más. ¿Quién de aquí, si de nosotros cometiera un pecado, seríamos los primeros en señalar? Esto abunda en las iglesias. Alguien peca, hay que señalarlo. Ese fue el que hizo el pecado. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Sí hay formas de disciplinar en una iglesia, sí las hay. Sí hay formas de hacerlo. Pero hoy en día vivimos un fariseísmo, y algunos de aquí fuimos testigos de muchos actos así. Gente que no quiere solucionar las cosas, gente que quiere enjuiciar a las personas. Y el Señor Jesucristo no vino a traer juicio. El Señor vino a traer salvación. A esa fue la primera venida que vino el Señor y Salvador. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor no vino a condenar, vuelvo a repetirlo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Va a venir una segunda vez? Sí. Y ahí sí va a venir a juzgar en la segunda venida a vivos y muertos. Eso va a ser el Señor. Él va a venir a juzgar en la segunda ocasión. Por tanto, hoy en día tenemos una oportunidad más. Una oportunidad más de rendir nuestra vida al Señor, a aquel que nos pudo apedrear, pero que nos amó y nos dijo, vete y no peques más. A ese Señor es al que nosotros tenemos que acudir en este momento. Por eso es que esta mujer adúltera que nos narra la Escritura, ella vio al Señor. Yo no sé si yo hubiera sido esa mujer ahí, pero yo cuando fui sorprendido de lo que le platiqué de la bata de laboratorio, me dio una pena tremenda y no sabía ni qué hacer. No sabía si correr, si gritar, si ponerme a llorar. Ahora, eso es del pecado que fue manifiesto, que se vio. Pero ¿qué de los pecados ocultos? ¿Qué de los pecados de que al cabo que nadie me ve, que sabe que estoy a dieta y me echo mis conchas por acá? ¿Qué de los pecados que tú sabes que no tienes que hacer? Pues nadie me ve, deja agarro mi celular y veo lo que no tengo que ver. ¿Qué de esos pecados? Hasta que somos sorprendidos es cuando decimos ya toqué fondo. Y el Señor dice, no es necesario que lleguemos a esto. Tú solito, vete y no peques más. Ese es el mensaje que el Señor de verdad trajo hoy en día a mi corazón, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Usted tiene un abogado que es el Señor Jesucristo. Si usted ya entregó su vida al Señor, si ya la entregó realmente al Señor Jesucristo, usted tiene un abogado. Si alguno pecare, abogado tenemos. Lo deja ahí como una posibilidad de los que pueden caer en pecado, pero que no se van a estar deleitando en ese pecado. Por eso el Señor es muy maravilloso en su palabra. Es maravilloso porque esta mujer adúltera, ¿qué hubiera pasado o qué pasó después del acto del adulterio? Imagínese usted, vea la película. ¿Se destruyó el matrimonio? ¿Usted cree que sí o que no? Fue sorprendida y todo el mundo se dio cuenta. ¿Se destruyó ese matrimonio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un daño y que ese daño fue perdonado por el Señor y que Él es el maravilloso perdonador que restauró a esta mujer. Y yo estoy seguro que Él restauró ese matrimonio porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en Jesús, hermano. Yo no sé qué pecado estés batallando, batallaste esta pandemia, has batallado durante toda tu vida, pero el Señor te dice, hoy en día a ti, vete y no peques más. Él no hizo vista ciega a los pecados. Él dijo, vete y no peques más. Como le llames al pecado, a todo lo que significa errar al blanco. En Romanos 8:1 dice de esta manera, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Vuelvo a repetirlo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí entendemos la palabra ninguna? Ninguna. Déjeme decirle cómo se interpreta esta parte de ninguna, porque hay veces que no entendemos la palabra no. No entendemos la palabra no. Es como cuando dicen, oye, ¿vas a ir a comer a las carnitas? Es que no tengo dinero, pero tú sabes que tienes ahí 500 pesos. Malinterpretamos el no, como cuando llegas en la mañana al closet y dices, no tengo que ponerme. Y el closet volteas y dices, está lleno. ¿Cómo que no tengo que ponerme? Malinterpretamos el no. Hay otras traducciones de ninguna condenación que nos lo narra de esta manera. Dice, no hay condenación, o Dios dice de otra manera, Dios nos ha declarado no culpables. No culpables. Dios nos ha declarado no culpables. Siendo culpables, Él nos declaró no culpables porque Cristo Jesús pagó ese precio por nosotros. Por eso es que el Señor te dice hoy, vete y no peques más. ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir en esta mujer? Arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ocurrir en la vida de un creyente. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No puede haber una vida que diga, ya me perdonó, pues voy a seguirle igual. Continúo con mi vida como estaba. No, el Señor Jesucristo le dijo, levántate, vete y no peques más. Y el arrepentimiento tiene que ocurrir en la vida de un creyente. Eso es lo que tiene que ocurrir. Por eso nosotros vemos que hoy en día las religiones plantean de manera diferente lo que significa la salvación. Dicen, tienes que hacer obras, ganarte el cielo, y entonces sí, vas a ir con Dios. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que hubiera hecho esta mujer para que la hubieran perdonado. Fue por gracia que recibió y que el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo, ni yo siendo Dios te estoy condenando, pero vete y no peques más. Eso es lo que nos dice el Señor en este pasaje. Por eso es que quiero invitarte hoy en día. En la ley y en la justificación por tus obras no vas a encontrar salvación. Únicamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero tiene que ser a través del arrepentimiento. No sé si tú tengas algo de qué arrepentirte en este momento, pero voy a hacer una oración y quiero pedirte, si el Señor te está mostrando algo en tu corazón, que necesitas confesarlo delante de Él, que le digas ahí en tu lugar, Señor, perdóname. No voy a pecar más contra ti. Ya no voy a ser ese mismo hombre, esa misma mujer. Yo ya entendí el mensaje. Yo soy un hijo tuyo. Vamos a orar. Señor,
Sabemos que a ti no te sorprende que nosotros pequemos, porque somos pecadores, Señor. Yo te ruego que en el poder que da tu palabra, en el poder del Evangelio y tu Espíritu Santo, que nos convenzas en este momento de lo que te hemos fallado durante este tiempo. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades y te compadeces, Señor, porque tú viviste en este mismo lugar. Sin embargo, tú no cometiste ni caíste en pecado. Yo te ruego por todos los que están aquí, Señor, que nos muestres nuestra condición real que hemos vivido durante estas semanas. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a que si hemos cometido algún pecado contra ti, nos convenzas del mismo, que te pidamos perdón y que vayamos, Señor, a vivir sin pecado allá afuera. Si tú has escuchado el mensaje de Dios en esta tarde y quieres pedirle perdón a Dios, ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie y dile: Señor, perdóname. He cometido idolatría delante de ti. No he orado delante de ti. No he leído tu palabra como debiera leerla. Le he fallado a mi esposo. Le he fallado a mi esposa. Le he fallado a mis padres. Le he fallado a mis hijos. Le he fallado, Señor, a tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que si en este momento alguien quiere confesar algo delante de ti con un corazón sincero, que se ponga de pie y te diga: Señor, perdóname. Aquí estoy como esta mujer, no para que me condenes, sino para que me perdones, Señor, y para que me ayudes a que ya no peque yo más, porque ya no vivo yo, sino vives tú, Cristo, en mí. Yo te ruego por los que se están poniendo de pie, Señor, que les fortalezcas en el poder de tu Evangelio, que les fortalezcas en el poder de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que nunca se ha entregado a ti y nunca ha tenido ese encuentro verdadero contigo, yo te invito a que te pongas de pie y que le digas: Señor, yo no te conozco, porque de oídas te he escuchado, pero nunca te he presenciado en mi corazón, y hoy quiero entregar mi vida a ti. Ponte de pie si tú estás escuchando la voz de Dios y Él te está hablando y te está diciendo: hijo, regresa al lugar al cual tú perteneces. Yo te ruego, Señor, que hagas la obra en nuestros corazones y que en el poder de tu sangre preciosa sigas haciendo la obra en nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar. Vete y no peques más.